Cambiar tu situación financiera de pobreza a riqueza no ocurre de la noche a la mañana, pero es totalmente posible si estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, adquirir nuevos hábitos y trabajar con constancia. A continuación se presentan 18 principios clave, explicados en detalle y con un tono claro y motivador, que te servirán como guía paso a paso para transformar tu realidad económica desde cero. Cada principio incluye consejos prácticos e incluso ejemplos breves para ayudarte a aplicarlo en tu vida. Empecemos tu camino hacia la libertad financiera. Todo gran logro comienza con un deseo ardiente. Si realmente quieres pasar de pobre a rico, necesitas desearlo con intensidad. Este deseo es el motor que te impulsará a actuar incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Un anhelo débil produce resultados débiles, de la misma forma que un fuego pequeño produce poco calor. En cambio, un deseo fuerte te dará la motivación necesaria para persistir y trabajar duro por tus objetivos financieros. Mantén presente ese sueño de mejorar económicamente todos los días. Por ejemplo, si tu meta es ahorrar para iniciar un negocio, ese deseo ardiente de ser tu propio jefe te ayudará a decir no a gastos innecesarios y sí a horas extra de esfuerzo. Consejo práctico: escribe en una hoja cuál es tu meta financiera. Por ejemplo, quiero alcanzar la libertad financiera con X cantidad de dinero en Y años. Y léela cada mañana. Imagina cómo se sentirá lograrlo. Esa visión clara alimentará tu motivación diariamente. Ejemplo: piensa en alguien que sueña con comprar una casa para su familia. Si ese deseo es realmente ardiente, cada decisión que tome, ahorrar bonos, buscar ingresos extra, aprender sobre hipotecas, estará guiada por lograr esa casa. Cuando tenga tentaciones de gastar en algo frívolo, recordará su deseo intenso y seguirá enfocado. Así, con el tiempo, ese deseo inicial se transforma en acciones concretas que lo llevan a reunir el dinero necesario. Antes de trazar el camino hacia la riqueza, debes conocer tu punto de partida. Sé muy consciente de tu situación financiera actual. Esto implica saber con honestidad cuánto ganas, cuánto gastas, cuánta deuda tienes y qué bienes o ahorros has acumulado, aunque sean pocos. Muchas personas evitan ver sus cuentas por miedo o negación, pero no puedes mejorar lo que no entiendes. Hacer un diagnóstico financiero es fundamental para pasar de pobre a rico. Consejos prácticos para empezar: haz un inventario financiero. Anota tus ingresos mensuales, salario, trabajos extra, etc. Tus gastos fijos, alquiler, servicios, transporte, y gastos variables, comida, entretenimiento. Resta gastos de ingresos para ver si actualmente estás en números rojos o tienes algo de sobra. Lista tus deudas y ahorros. ¿Tienes deudas de tarjetas de crédito, préstamos o cuentas pendientes? Escríbelas con sus montos y tasas de interés. También registra si tienes ahorros, aunque sean monedas en una alcancía, o propiedades a tu nombre. Todo cuenta. Revisa tus hábitos. Durante un mes, lleva un registro diario de gastos. Esto te dará claridad de en qué se va tu dinero exactamente. Te sorprenderá descubrir, por ejemplo, cuánto gastas en café o datos móviles. Ejemplo: supongamos que Juan hace este ejercicio y descubre que gana $500 al mes, pero gasta 600. Además ve que tiene 2 tarjetas de crédito casi al límite. Aunque el panorama asusta, ahora sabe dónde está parado, está gastando más de lo que gana y tiene deudas. Con esa realidad clara, puede empezar a armar un plan, reducir ciertos gastos, buscar ingresos extra, refinanciar deudas, en lugar de seguir acumulando cuentas sin saber por qué nunca le alcanza. Conocer su punto de partida le permite tomar mejores decisiones para avanzar. Ser rico no es solo cuestión de dinero en el banco, empieza en tu mente. La mentalidad adecuada diferencia a quienes logran prosperidad de quienes se quedan estancados. Tener mentalidad adecuada significa creer que sí es posible cambiar tu situación, estar dispuesto a pensar de forma diferente y abrirte a oportunidades. Si piensas constantemente nunca saldré de pobre o el dinero es para otros, no para mí, tú mismo te estarás poniendo el pie. En cambio, adopta la mentalidad de crecimiento y abundancia. Puedo aprender, puedo mejorar. El dinero es una herramienta positiva si la uso bien. Para cultivar esta mentalidad, rodéate de información y personas que la refuercen.
Lee libros o historias de personas que pasaron de la pobreza al éxito. Verás que muchas empezaron peor que tú y aún así lo lograron. Practica también la gratitud por lo que tienes. Suena contraproducente, pero apreciar tus recursos actuales, por pequeños que sean, te coloca en un estado mental más positivo y te motiva a incrementarlos. Consejo práctico. Cada vez que notes un pensamiento negativo o limitante sobre el dinero, seguro fracasaré si lo intento, detéctalo y cámbialo por uno empoderador. Si otros pudieron, yo también. Aprenderé de la experiencia, aunque cometa errores. Poco a poco, reprogramarás tu diálogo interno. Recuerda, para ser millonario, primero debes pensar como millonario. Esto no significa fantasías de gastar a lo loco, sino pensar estratégicamente, con confianza y con visión a largo plazo. Ejemplo. María creció escuchando que el dinero es la raíz de todos los males, y que los ricos son gente avara. Con esas creencias, cada vez que intentaba ahorrar o ganar más, en el fondo se sentía mal, saboteándose. Al darse cuenta, trabajó en cambiarlas. Ahora piensa que el dinero bien ganado y usado puede traer cosas buenas: educación, ayudar a su familia, tranquilidad. Al cambiar su mentalidad a una más positiva respecto al dinero, María se siente más motivada para emprender un negocio, sin la voz interna que antes le decía que ser próspera era algo malo. Su nueva mentalidad adecuada la impulsa a actuar. Educarte financieramente es equiparte con las herramientas y conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones con el dinero. Mucha gente permanece en la pobreza porque nunca nadie les enseñó cómo manejar el dinero, cómo funciona la inversión o incluso conceptos básicos como intereses o presupuesto. La buena noticia es que nunca es tarde para aprender. Adquirir educación financiera te dará poder. Entenderás cómo generar, multiplicar y proteger tu dinero. ¿Qué abarca la educación financiera? Desde lo básico, aprender a hacer un presupuesto, entender la diferencia entre un activo, algo que pone dinero en tu bolsillo, como un negocio rentable o una inversión, y un pasivo, algo que saca dinero de tu bolsillo, como una deuda o un gasto corriente. También incluye aprender sobre ahorro, inversión, deudas, impuestos e incluso temas más amplios como el funcionamiento de la economía a gran escala. Al principio suena mucho, pero puedes ir paso a paso, enfocado en lo que más necesites. Consejos prácticos para educarte financieramente. Lee libros y recursos accesibles. Existen libros en español muy didácticos, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, para entender cómo piensan los ricos sobre los activos y pasivos, o El hombre más rico de Babilonia de George Clason, sobre hábitos de ahorro e inversión, entre otros. También hay blogs, videos de YouTube y cursos gratuitos sobre finanzas personales. Dedica, aunque sea 30 minutos al día, a aprender algo nuevo sobre dinero. Aprende de expertos o mentores. Si conoces a alguien que maneje bien sus finanzas, un familiar que haya prosperado, un jefe exitoso, etc., no temas preguntarle cómo lo hizo. Además, hoy en día puedes seguir a educadores financieros en redes sociales que comparten consejos prácticos. Practica con tu propio dinero. Aplica lo que vas aprendiendo en tu vida real. Por ejemplo, si lees sobre presupuestos, siéntate una tarde a hacer el tuyo. Si aprendes sobre inversión, comienza quizá abriendo una cuenta de ahorros de alto interés o invirtiendo una pequeña suma en algo simple, como un fondo indexado, para ver cómo funciona. Ejemplo, Pedro decidió mejorar su educación financiera. Empezó leyendo sobre el interés compuesto, ese concepto donde el dinero genera más dinero con el tiempo. Entendió que si invertía $100 al 10% anual, al cabo de un año tendría 110, y si lo dejaba, al siguiente año el 10% aplicaría sobre 110, generando 11, y acumulando 121, y así sucesivamente. Entusiasmado, abrió una cuenta de inversión e hizo su primer depósito en un fondo. Aunque era un monto pequeño, quería aprender haciendo. Gracias a su nueva educación financiera, ahora Pedro compara opciones antes de endeudarse, sabe leer la letra pequeña de los préstamos y ha evitado caer en fraudes que prometen multiplicar el dinero mágicamente. Su conocimiento lo protege y hace crecer sus finanzas. La vida presenta problemas y obstáculos a todos, pero la diferencia está en cómo los interpretas. Para avanzar hacia la riqueza, entrena tu vista para detectar oportunidades donde la mayoría solo ve dificultades. Esto significa adoptar una perspectiva optimista y creativa. Cada crisis, cada obstáculo,
podría esconder una ocasión para progresar o ganar dinero de forma honesta. Mientras otras personas se quejan porque la situación está difícil, tú pregúntate qué solución hace falta aquí. ¿Cómo puedo beneficiarme aportando algo útil? Muchos emprendimientos exitosos nacieron precisamente de un problema. Por ejemplo, si en tu ciudad todos se quejan de que no encuentran tal producto o servicio, ahí hay una oportunidad de negocio. Si pierdes tu trabajo, quizás sea la oportunidad de finalmente empezar ese proyecto propio que tenías en mente, o de buscar uno mejor. Ver oportunidades es cuestión de enfoque. En lugar de centrarte en lo que salió mal, te centras en qué puedes hacer a partir de ahora para mejorar la situación. Consejo práctico. La próxima vez que te enfrentes a un desafío financiero, como una deuda grande, un despido, o ventas bajas en tu negocio, haz el siguiente ejercicio. Toma papel y lápiz y escribe al menos 3 posibles oportunidades que podrían surgir de ahí. Por ejemplo, si me despidieron, tengo la oportunidad de buscar un trabajo que me guste más o que pague mejor, o incluso ofrecer mis servicios de forma independiente a varias empresas. No es fácil al principio, porque la reacción natural es desanimarse, pero obligarte a este ejercicio te entrenará para pensar diferente. Ejemplo. Laura tenía una pequeña cafetería que, debido a una nueva ley, ya no podía abrir hasta tarde en la noche. Otros dueños de cafetería en la ciudad se lamentaron y algunos cerraron. Laura, en cambio, vio una oportunidad. Como la gente ya no salía de noche, pasaban más tiempo en casa, así que comenzó un servicio de café a domicilio para las noches, llevando bebidas y postres a las casas. Convirtió un obstáculo, la restricción horaria, en una nueva línea de negocio. Al final, su cafetería ganó más dinero que antes, porque ningún otro local ofrecía entregas nocturnas. Laura demostró cómo la mentalidad de oportunidad puede marcar la diferencia. Si aspiras a logros pequeños, obtendrás resultados pequeños. Deja de pensar en poco significa que debes elevar tus metas y aspiraciones. Muchas veces, por miedo o por costumbre, nos conformamos con que al menos alcance para pagar las cuentas, o ojalá pudiera ganar un poquito más este año. Ese pensamiento limitado te mantiene donde estás. Los ricos por lo general piensan en grande, se atreven a imaginar proyectos importantes, grandes ingresos y una vida abundante. Tú también puedes hacerlo. No hay nada de malo en apuntar alto. Al contrario, eso te dará una dirección ambiciosa hacia la cual trabajar. Pensar en grande no es fantasear sin bases, es ampliar tu visión. Si antes pensabas en cómo ganar $100 más, ¿por qué no pensar en cómo podrías ganar $1000 más? Esto abrirá tu mente a ideas que antes descartabas. A veces nos autocensuramos sueños porque parecen imposibles, pero si otros lo han logrado, ¿por qué tú no? Cambia ese chip de no puedo tener mucho por ¿y por qué no? Recuerda la frase. Apunta a la luna, y si fallas, al menos estarás entre las estrellas. Si piensas en grande, incluso si no llegas exactamente a la meta gigante, seguramente terminarás mucho mejor que si solo hubieras aspirado a migajas. Consejos prácticos. Establece metas financieras ambiciosas. Por ejemplo, en vez de decir quiero ahorrar un poquito, podrías proponerte quiero ahorrar el 20% de mi ingreso anual, o quiero reunir $10,000 en 3 años para la cuota inicial de una casa. Que sea un número o logro que te emocione, y a la vez te asuste un poco, porque sabes que requerirá esfuerzo extra. Visualiza una vida mejorada. Dedica unos minutos a imaginar con lujo de detalle cómo sería tu vida si lograras esa meta grande. ¿Dónde vivirías? ¿Cómo sería tu rutina? ¿Cómo ayudarías a tu familia? Etcétera. Esto solidifica tu porqué, la razón que te impulsa y te hace pensar en caminos para llegar ahí. Evita lenguaje limitante. Destierra frases como con esto me conformo o no necesito tanto. Está bien ser agradecido, pero puedes ser agradecido y aún así querer mejorar. No confundas conformismo con gratitud. Puedes apreciar lo que tienes ahora, pero aspirar a más porque te lo mereces y porque permitirá lograr otras cosas, como seguridad, experiencias, ayudar a otros, etc. Ejemplo. Roberto ganaba salario mínimo y solía decir si tan solo ganara $50 más al mes, sería feliz. Un mentor le sugirió que dejara de pensar en poco. Roberto entonces cambió su meta. ¿Por qué no buscar duplicar mi ingreso en un año? Al principio, la idea le parecía descabellada, pero al pensar en grande, comenzó a actuar diferente. Tomó cursos nocturnos para mejorar sus habilidades.
Aplicó a empleos mejor pagados y también montó un microemprendimiento los fines de semana. 12 meses después, sumando su nuevo empleo y el dinero extra de su pequeño negocio, sus ingresos eran efectivamente el doble de lo que ganaba el año anterior. Pensar en grande lo llevó a resultados que jamás habría perseguido con su antigua mentalidad conformista. El miedo es uno de los mayores obstáculos que te impide avanzar hacia la riqueza. Miedo a fracasar, miedo al qué dirán, miedo a perder lo poco que tienes, miedo a salir de la zona cómoda. Si dejas que el miedo te domine, siempre encontrarás excusas para no hacer las cosas. No emprender ese negocio porque, ¿y si no funciona? No postular a ese mejor trabajo porque, ¿y si me rechazan? No invertir porque, ¿y si pierdo dinero? Pero piensa esto. Las personas que hoy son ricas también sintieron miedo en algún momento, solo que no permitieron que ese miedo las detuviera. Actuaron a pesar del miedo, con precaución e inteligencia, y aprendieron en el camino. Dejar de tener miedo no significa ser imprudente, significa no paralizarte. Hay un dicho, el que no arriesga, no gana. Para ganar en el juego financiero, en algún momento tendrás que arriesgar algo. Tu comodidad, tu tiempo, tu dinero. Claro, se trata de riesgos calculados, no vas a apostar todos tus ahorros a una sola carta, eso sería imprudencia, no valentía, pero sí tal vez arriesgar tu ego al tocar puertas nuevas, arriesgar algo de capital en una inversión estudiada, arriesgar tu estabilidad momentánea para lograr un crecimiento mayor. El miedo quiere protegerte de riesgos, pero a veces te protege tanto que te impide avanzar. Hay que equilibrarlo. Consejos para superar el miedo. Infórmate y prepárate. Muchas veces tememos porque no conocemos. Si te da miedo invertir, por ejemplo, edúcate, como vimos en el punto 4. Cuanto más entiendes algo, menos aterrador se vuelve. El conocimiento da seguridad. Imagina el peor escenario y su solución. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si hago esto? Y luego piensa cómo lo enfrentarías. Tal vez el peor escenario de emprender es que pierdas algo de dinero y debas volver a trabajar para otro. No es el fin del mundo, tiene solución. Ver que incluso lo peor tiene salida le quita poder al miedo. Da pasos pequeños pero constantes. No tienes que saltar al vacío sin red. Puedes exponerte gradualmente a tus miedos. Si te aterra hablar con clientes, empieza practicando con amigos. Si tienes miedo de iniciar un negocio grande, empieza con uno pequeño desde casa. Cada logro pequeño te dará confianza para el siguiente. Ejemplo. Natalia quería invertir en una pequeña franquicia de comida, pero tenía mucho miedo de perder su dinero, así que postergaba la decisión una y otra vez. Al darse cuenta de que el miedo la tenía estancada, decidió enfrentarlo. Investigó casos de otros franquiciatarios, habló con ellos, lo cual redujo su incertidumbre, e imaginó qué haría si fracasaba. Concluyó que, en el peor de los casos, podría volver a conseguir un empleo y pagar el préstamo poco a poco. Con esa claridad, su miedo bajó a un nivel manejable, invirtió en la franquicia, trabajó duro, y aunque tuvo algunos tropiezos iniciales, el negocio empezó a generar ganancias a los pocos meses. Si Natalia nunca hubiese enfrentado su miedo, seguiría en el mismo lugar. Hoy, gracias a su valentía, está camino a la independencia financiera. Las personas con las que pasas tu tiempo influyen profundamente en tus pensamientos, hábitos y expectativas. Si te rodeas de gente mediocre y negativa, es decir, personas que no tienen ambiciones, que se quejan de todo, que no creen posible mejorar o que incluso te dicen que no se puede salir de pobre honestamente, tarde o temprano pensarás igual. Por eso este principio es tan importante, no te juntes, o al menos limita el contacto, con quienes te hunden en la negatividad o la mediocridad. En su lugar, busca rodearte de personas positivas, trabajadoras, emprendedoras o que aspiren a más, porque ese espíritu se contagia. Hay un famoso dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tus amigos cercanos solo quieren salir a gastar dinero que no tienen, o se burlan de tus ideas de superación, ¿qué crees que pasará? Probablemente termines gastando como ellos y dudando de ti mismo. Por el contrario, si te juntas con alguien que siempre está buscando oportunidades, aprendiendo cosas nuevas, hablando de ideas de negocio, te sentirás inspirado a hacer lo mismo. No siempre es fácil cambiar de círculo social, pero puedes empezar poco a poco. Tal vez hay algún colega en el trabajo que admires porque maneja bien sus finanzas, o un familiar que tiene mentalidad emprendedora.
Acércate más a esas personas. Y al mismo tiempo, toma distancia emocional de quienes solo aportan críticas destructivas o desaliento. Consejos prácticos. Identifica influencias actuales. Haz una lista mental de las 5 personas con las que más tiempo pasas o con quienes más hablas. Pregúntate, ¿sus actitudes hacia el dinero y el éxito son positivas o negativas? ¿Te motivan o te desaniman? Esto te dará pistas de a quién escuchar más y a quién filtrar. Busca comunidades afines. Si en tu entorno inmediato no hay gente con mentalidad de crecimiento, búscala en otros lados. Únete a grupos en línea sobre emprendimiento o finanzas personales. Asiste a talleres gratuitos, conferencias o reuniones de networking en tu ciudad. Allí podrás conocer personas que comparten tus aspiraciones, comunica tus objetivos o guárdatelos según convenga. A veces, cuando compartes tus metas con alguien negativo, recibes burlas o críticas. No tienes obligación de contarle tus sueños a quien no los va a apoyar. Comparte tus planes solo con quienes sabes que te impulsarán o te darán consejos útiles. Con los demás, puedes mantener la conversación en otros temas, y así evitas que su negatividad te afecte. Ejemplo: Diego siempre pasaba sus tardes con un par de vecinos que se reunían a quejarse de la vida, que si el gobierno tiene la culpa de la pobreza, que si los ricos son ladrones, etc. Cada vez que Diego comentaba que quería ahorrar o montar un negocito, ellos se reían y le decían: ni lo intentes, es imposible, mejor tómate otra cerveza. Un día, Diego se dio cuenta de que esa compañía le estaba afectando, porque cada vez que se alejaba de esas charlas, se sentía desanimado. Decidió dejar de pasar tanto tiempo con ellos. En su lugar, se inscribió en un curso nocturno de marketing donde conoció personas entusiastas que querían emprender. Esas nuevas amistades lo motivaron, compartían libros, se daban tips mutuamente. En pocos meses, Diego lanzó su pequeño negocio en línea de venta de camisetas. Sus antiguos amigos se burlaron al inicio, pero Diego ya no les prestaba oído. Hoy su negocio va creciendo, y él atribuye gran parte de su cambio a haberse rodeado de gente con mentalidad ganadora en vez de gente negativa. Este principio parece contradictorio, pero tiene mucho sentido. No te quedes solo en pensar en ser rico, actúa en consecuencia. Es bueno querer ser rico, por supuesto, pero no puedes quedarte todo el día fantaseando con tener mucho dinero sin hacer nada al respecto. Hay personas que sueñan con ganar la lotería, con vivir como millonarios, pero no toman acción diaria para acercarse a esa meta. Entonces, pensar solo en ser rico puede interpretarse como quedarse en la ilusión en lugar de entrar en la acción. Además, ser rico no debe ser tu único pensamiento aislado. En realidad, la riqueza es el resultado de otras cosas, de aportar valor, de resolver problemas, de crear algo útil, de hacer buen trabajo. Si solo piensas en el dinero por el dinero, podrías perder de vista el cómo lograrlo de forma sostenible. En lugar de obsesionarte únicamente con tener X cantidad en tu cuenta, piensa en qué vas a hacer para merecer ese dinero. Piensa en términos de objetivos y planes, más que en deseos difusos. Enfoque práctico. Convierte ese deseo de ser rico en un plan concreto. Por ejemplo, en vez de pensar quiero ser millonario algún día, podrías planear: voy a construir un negocio de venta online de aquí a 5 años que genere ingresos suficientes para tener un patrimonio de 1 millón. ¿Ves la diferencia? Ya no es solo pensar en ser rico, ahora estás pensando en cómo llegar a serlo. Esto te pone en modo activo, define pasos, qué negocio, qué necesito aprender, cuánto debo ahorrar o invertir al año para acercarme a la meta. Así, cada día puedes hacer algo al respecto, por pequeño que sea. Otra interpretación de no pienses solo en ser rico es: la riqueza no es solo dinero. Es calidad de vida, es tiempo libre, es tranquilidad, es satisfacción personal. Si solo te obsesionas con el número en la cuenta bancaria, podrías descuidar otras áreas de tu vida. Conoce para qué quieres ser rico. Tal vez para darle una buena vida a tu familia, para viajar, para apoyar causas nobles. Ten esos motivos presentes porque te darán equilibrio. El dinero en sí, sin propósito, no trae felicidad. El dinero es un medio para una vida mejor, no un fin último. Así que piensa en ser rico en todos los sentidos. Rico en finanzas, pero también en salud, en amistades, en conocimientos. Ejemplo: Alejandro pasaba horas imaginando cómo sería su vida si fuera rico. Las casas, los autos, la libertad. Pero mientras soñaba despierto, no estaba haciendo nada práctico. Un mentor le dijo: no sirve de nada pensar en ser rico si no actúas. Transforma ese sueño en un plan.
Entonces Alejandro hizo un cambio. Se propuso lanzar su propia línea de productos artesanales en Internet para generar ingresos. Cada día después del trabajo, en vez de solo soñar, dedicaba un par de horas a investigar el mercado, diseñar un producto, aprender de marketing digital. Dejó de fantasear y empezó a ejecutar. Al cabo de un año, tenía un negocio en marcha. Aún no era rico en el sentido de millones, pero estaba en camino. Y sobre todo había salido de la parálisis de solo soñar. Además, descubrió que en el proceso de trabajar por su meta, se sentía más satisfecho y confiado. Aprendió que la acción, no solo la intención, es lo que te acerca a la riqueza. Quieras ser empresario, ascender en tu empleo o conseguir inversionistas para un proyecto, hay una habilidad que te abrirá puertas en todos los casos: saber vender. Y no solo vender productos, sino venderte a ti mismo. Es decir, ser capaz de comunicar tu valor, tus ideas, y convencer a otros de que vales la pena, ya sea para contratarte, para comprarte, para asociarse contigo, etc. Muchas personas con talento nunca progresan porque nunca aprenden a vender ese talento. En cambio, gente quizás con menos habilidades técnicas pero con más carisma o habilidad de venta, logra oportunidades increíbles. Esto no es cuestión de engañar o presumir, hablamos de comunicación y persuasión efectiva. ¿Por qué es importante aprender a vender? Porque incluso aunque digas yo no me dedico a ventas, en la vida todo el tiempo estamos vendiendo de alguna forma. Cuando en una entrevista de trabajo explicas por qué deberían contratarte, te estás vendiendo. Cuando negocias un aumento de sueldo, estás vendiendo el valor de tu trabajo. Cuando propones una idea a tu equipo, la estás vendiendo para que la apoyen. Si emprendes, tendrás que vender tu producto o servicio a clientes, y vender tu proyecto a posibles socios o inversionistas. Saber vender no es manipular, es saber mostrar los beneficios reales de lo que ofreces y comunicar con confianza. Consejos prácticos para mejorar esta habilidad. Desarrolla tu comunicación. Empieza por hablar claro y con seguridad. No necesitas ser extrovertido nato. La comunicación efectiva se puede entrenar. Practica explicar tus ideas en voz alta, frente al espejo, o con amigos de confianza. Mejora tu lenguaje corporal. Mira a los ojos, mantén postura erguida, da un apretón de manos firme. Estos detalles transmiten seguridad. Escucha y entiende a la otra persona. Una parte crucial de vender, ya sea un producto o a ti mismo, es comprender qué necesita o qué le interesa al otro. Si quieres venderte en un empleo, investiga qué busca la empresa en un candidato y destaca cómo tú llenas esos requisitos. Si vendes un servicio, primero escucha a tu cliente. ¿Qué problema quiere resolver? Luego enfoca tu propuesta en cómo solucionas ese problema. Practica la persuasión ética. Aprende sobre técnicas de venta y persuasión. Hay muchos recursos sobre esto. Por ejemplo, cómo destacar las ventajas, cómo manejar objeciones, responder a las dudas o peros de la gente, cómo cerrar una venta pidiendo con amabilidad la decisión. Un vendedor hábil sabe guiar a la persona a decir sí, ofreciéndole confianza y valor. Puedes empezar vendiendo cosas sencillas, incluso algo usado que tengas por internet, solo para practicar todo el proceso y ganar soltura. Ejemplo. Carla era diseñadora gráfica independiente, muy talentosa, pero le costaba encontrar clientes. Descubrió que el problema era que no sabía venderse, su portafolio estaba desordenado, en entrevistas con posibles clientes hablaba con dudas, no sabía poner precio a su trabajo y terminaba cobrando muy poco. Decidió mejorar. Tomó un curso básico de ventas y marca personal. Reestructuró su portafolio destacando sus mejores proyectos y añadiendo testimonios de clientes satisfechos. Eso fue venderse por escrito. Practicó un pequeño discurso de presentación sobre quién es ella y qué ofrece de especial. Soy Carla, especialista en diseño de logos para emprendedores. Ayudo a que tu marca destaque con una imagen profesional. Además, aprendió a escuchar las necesidades del cliente antes de proponerle un servicio. Con estos cambios, Carla empezó a cerrar muchos más tratos. Ahora, cada reunión con un posible cliente la aborda con confianza, se presenta bien, escucha, muestra ejemplos de cómo su trabajo puede ayudar al negocio del cliente, y propone una oferta clara. Aprender a venderse triplicó sus ingresos en un año, porque consiguió más proyectos y pudo cobrarlo justo por su valor. Convertirse en rico no es cuestión de magia o azar. No dejes tu futuro financiero en manos de la suerte. Esto significa dos cosas. Primero,
No dependas de juegos de azar o de golpes de suerte como tu plan principal para salir de pobre. Segundo, no vivas improvisando y esperando que las cosas se resuelvan solas. Muchas personas de bajos recursos gastan lo poco que tienen comprando billetes de lotería, apuestas o esquemas dudosos, con la esperanza de un milagro que resuelva sus vidas. La realidad es que la probabilidad de que eso ocurra es mínima. Y mientras tanto, han desperdiciado dinero que bien podrían haber ahorrado o invertido en algo concreto. No juegues a la lotería con tu vida financiera. Juega con estrategia, no con azar. En lugar de apostar, el camino real a la riqueza es planificar y trabajar. Puede que veas a alguien tener suerte, por ejemplo, ese conocido que ganó un sorteo, o al que un familiar le heredó dinero. Pero son casos excepcionales y fuera de tu control. Tú concéntrate en lo que sí controlas: tu educación, tu esfuerzo, tus decisiones de ahorro e inversión. Con eso, aumentas tus probabilidades de éxito enormemente más que cualquier juego de azar. De hecho, tu mejor amuleto de la suerte es tu constancia y tu preparación. Cuanto más te preparas y más acciones tomas, más suerte parecerás tener, porque estarás listo para aprovechar oportunidades que otros no ven. Consejo práctico: si tienes la costumbre de apostar o jugar esperando ganar dinero, haz números de cuánto gastas al mes en eso. Por ejemplo, si compras $10 en lotería cada semana, son aproximadamente $40 al mes. Imagina tomar esos $40 mensuales e invertirlos en un fondo de inversión o en comprar mercancía para revender. En un año serían aproximadamente $480 de capital que podrían crecer o rotar en tu negocio. En 10 años, invertidos con intereses, podrían ser miles. Ese es el costo de jugar a la suerte. Mejor define un plan: voy a ahorrar X al mes y en un año invertiré en Y negocio. O voy a capacitarme en esta habilidad los próximos 6 meses para conseguir un empleo mejor pagado. Esas son jugadas ganadoras basadas en estrategia. Ejemplo: Luis solía gastar mucho dinero en apuestas deportivas. Cada mes, una parte de su sueldo se iba en quinielas y apuestas en línea. Esperaba el gran premio que arreglara sus problemas, pero lo único que pasaba es que a final de mes estaba igual o más corto de dinero. Un día se dijo: basta de jugar a la suerte. Decidió redirigir ese dinero a algo más útil. Compró herramientas y materiales con esos fondos y empezó un pequeño servicio de reparaciones a domicilio los fines de semana. Él era bueno para la carpintería y plomería. Al cabo de unos meses, no solo había recuperado el dinero invertido en herramientas, sino que generaba ingreso extra constante. Lo que antes tiraba en apuestas ahora era capital de trabajo. Hoy Luis casi ni se acuerda de hacer apuestas. Prefiere invertir en expandir su mini empresa. Él mismo se creó la suerte a través de la acción deliberada. Si quieres salir de la pobreza, tendrás que tomar decisiones que prioricen tu bienestar financiero, aunque a veces eso signifique decir no a otras personas. No complazcas a los demás a costa de ti mismo. Quiere decir que dejes de sacrificar tu progreso económico solo por quedar bien con otros o por seguir la corriente social. A veces gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos solo para complacer a amigos o familia. Por ejemplo, saliendo a restaurantes caros porque todos van comprando regalos costosos para no quedar mal.